Padrón. La historia de Padrón está ligada a la de Iria Flavia y a la leyenda de Santiago el Mayor. Se originó como un puerto navegable en el siglo X, cerca de la romana Iria Flavia, y se convirtió en la ruta de llegada para los peregrinos que llegaban por mar, lo que llevó al rey Fernando II a concederle un foro en 1164. Ha sufrido ataques vikingos, fue reconstruida en el siglo XI con las Torres del Oeste, experimentó una época de prosperidad en los siglos XII y XIII y una protoindustrialización textil en el siglo XVII. Empezamos nuestra visita a Padrón por el Paseo Fluvial do Espodón. Es otra pequeña zona de paseo al borde del río Sar, cubierta por unos curiosos árboles llamados plátanos de sombra. Al norte está presidido por el monumento a Rosalía de Castro y al sur se remata con el de Camilo José Cela, dejando claro así quiénes son las figuras más importantes para el pueblo de Padrón. La doble alineación que forma la zona arbolada está incluida en el catálogo galego de árboles semilleras. Cruzamos el río Sar por el puente de Santiago, un puente de piedra que une el casco antiguo de Padrón con la zona de A Trabanca. El puente actual se data en 1852 y es la reconstrucción de otro medieval que fue destruido por la crecida del río en 1846. Por el puente transitan visitantes, peregrinos, que tras cruzarlo se encuentran de frente la Costiña do Carme. Precisamente este puente de Santiago nos lleva hasta dos de los símbolos arquitectónicos y artísticos de la ciudad, el convento y la fuente del Carmen. La imponente portada del convento de Carmen del siglo XVIII, construida con la financiación del obispo de Quito, se puede apreciar desde casi cualquier rincón de la parte baja y parece dar la bienvenida a los viajeros que se acercan a Padrón en busca de los orígenes del camino. Desde la Fuente del Carmen sale un pequeño camino hasta la ermita de Santiaguinho do Monte. Hasta llegar a esa ermita hay que ascender los 132 escalones que la separan del convento del Carmen y llegar al monte de San Gregorio, donde una cruz y una escultura del apóstol Santiago nos vuelven a recordar la importancia de Santiago en esta villa. Santiaguinho do Monte ahora es un área recreativa, pero la ermita aún conserva su único altar, presidido por la escultura de Santiago. En el siglo XVI los peregrinos subían hasta la ermita de rodillas y rendían culto a la imagen, erosionada en dedos y manos por el roce continuo. Cada 25 de julio se celebran las fiestas en honor al santo. La importancia de Padrón en el camino jacobeo es vital, pues la leyenda dice que el primer lugar en el que llegaron en barca los restos del apóstol Santiago, tras abandonar Palestina, fue Padrón. Desde allí sus reliquias se llevaron al conocido Campus Estelae, Campos de Estrellas, donde se fundaría la actual Compostela, y su catedral, dando lugar a una de las rutas de peregrinación religiosa más importantes del mundo. A pocos metros del punto donde los discípulos de Santiago amarraron las barcas de piedra, en la que trasladaron los restos del apóstol a su llegada a Padrón en la orilla del río Sar, se alzó la iglesia de Santiago, que vivió una sucesión de reformas hasta llegar a la actual edificación neoclásica de mediados del siglo XIX. El llamado Pedrón, la piedra donde se amarró la barca de la leyenda y gran símbolo jacobeo de la iglesia de Santiago, se encuentra bajo el altar mayor. En Padrón nació en 1837 una de las escritoras más importantes que ha dado la literatura gallega, la poetisa y novelista Rosalía de Castro, impulsora del Resurgimiento galego.
La autora de Folas Novas y Cantares Galegos dejó una huella imborrable en la villa, que te rindió homenaje colocando su figura en piedra en el Paseo del Espolón. En Padrón se encuentra la casa donde vivió, hoy convertida en casa museo de Rosalía, que guarda muchos de los objetos personales de la autora y también de su familia. De hecho, la segunda planta hay un rincón dedicado a su esposo, el también escritor Manuel Murguía. Es una de las visitas imprescindibles en cualquier visita a Padrón y se puede combinar con la ruta rosaliana. Otro de los grandes escritores que ha alumbrado Padrón fue Camilo José Cela, nacido en la parroquia de Iría Flavia en 1916. El prolífico autor, representante de la llamada literatura de posguerra, fue novelista, periodista, ensayista y editor, y nos dejó obras tan importantes como La familia del Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria y La Colmena. En reconocimiento de su labor recibió premios tan prestigiosos como el Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Cervantes y el Premio Nobel de Literatura en 1989, que lo encumbró como uno de los escritores más relevantes de la literatura española. Para acercarnos a la figura de Cela, marqués de Iribia Flavia, la Fundación Cela creó un gran museo con manuscritos y objetos personales y profesionales del escritor que permiten al visitante conocer a fondo su obra. Como curiosidad, decir que la entrada del museo incluye la visita al Museo do Ferrocarril, John Trulloch, abuelo de Cela y gerente de la compañía que instaló la primera vía férrea entre Padrón y Santiago. Y para finalizar nuestra visita por Padrón, hacemos una ruta por el casco histórico del mismo, en A Coruña. Tiene un origen medieval, ligado al Camino de Santiago. A pesar de estar en mal estado, fue declarado paraje pintoresco en 1977 y en 1203 se inició un área de rehabilitación. La Casa del Concello de Padrón es una construcción reformada en el siglo XVIII. Ubicada en una de las calles más céntricas de Padrón, forma parte del entramado urbano de la villa, hoy ocupado por las oficinas del ayuntamiento. En la fachada destaca un gran frontón triangular sobre el que se dispone una especie de campanario y el escudo de Padrón, en relieve, y que hace mención a la tradición jacobea que acompañó a los orígenes de la villa. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.